César Parra Cifuentes es autor de varios libros, entre ellos Guía Mágica de Santiago de 2005, Fantasmas y Casas Embrujadas de Chile de 2009 y Diccionario de la Muerte de 2011. Y ha colaborado como asesor o comentarista en varios programas de televisión en Canal 13, TVN, Chilevisión, Vía X y La Red, como el programa Melate de TV+, y Sígame los Buenos de Canal 22 y en las radios Bio Bio y ADN, donde creó el programa Pueblo Fantasma, que actualmente continúa en YouTube en su canal Top 10 Pueblo Fantasma. Ha sido asesor para espacios de Sci-Fi Channel y es el creador en Chile del concepto turístico Ghost Tour, con el que realiza proyectos de visita guiadas en cementerios y otros lugares de interés patrimonial. En 2007 creó la sección chilena de la Red Iberoamericana de Protección y Valoración de Cementerios Patrimoniales y es nuestro invitado hoy que nos reúne en este capítulo del Traficantes de Cultura. César Parra, autor de Historias Chilenas de Fantasmas, Testimonios Reales, libro creado en colaboración con Ceci Casanova y Marta Ortega y también editado por los amigos de Aguilar. César, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación para con los Traficantes de Cultura. Gracias a ti, Humberto, por la invitación y bueno, también con todo el ánimo y dispuesto a conversar. Y antes de irnos directamente al libro o a la idea o la construcción de la misma, tengo mucha curiosidad respecto de cómo nace este gusto o el oficio respecto de lo paranormal, de contar historias acerca de lo fantástico, de fantasmas. Wow, yo te diría que hay varias causas. Una infancia provinciana, llena de fantasía, llena de leyendas, primero que todo. Un interés que me provocaban los libros de ufología primero y de paranormal después, en ediciones muy básicas que llegaban desde España a comienzos de los 80. Y bueno, los clásicos también, pues me acuerdo que haber recibido de niño, por ejemplo, a eso de los 11 12 años, un texto muy hermoso llamado El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, inolvidable. Uh -huh. Entonces estas cosas hacen que vayas agarrando el gustito por lo paranormal en todas sus formas literarias. Yo soy como te digo, disfruto mucho de la ficción de los fantasmas y disfruto mucho de los libros sobre la naturaleza del fenómeno. Y cómo se fue gestando este libro en especial sobre todo? Mira, yo había hecho una trilogía sobre el tema paranormal con Editorial Reel, que había empezado con Guía Mágica de Santiago, que en el fondo le puso nombre y apellido por primera vez a todos estos lugares que ahora conocemos. Yo sé perfectamente que si yo te digo Humberto, Palacio, Palacio Echeverría, si te digo ex Hospital San José, tú sabes perfectamente que nos estamos refiriendo a un lugar encantado. Uh -huh. Pero eso no era así antes de la Guía Mágica de Santiago. Fue el primer libro que habló del tema y por supuesto que abrió muchas puertas, muchas ventanas para mi carrera en lo personal y obviamente también para que muchas personas se atrevieran a explorar y empezaran a explorar en especial este tipo de patrimonio de la ciudad, de Chile Y, en realidad. y esta historia, bueno, el comienzo del libro en el prólogo, que antes de comenzar la historia, tú hablas de estas historias recogidas en tus aventuras radiales en Pueblo Fantasma, tanto en Bio Bio Sí, como en ADN. Eh, así es. y me quedó pegado la conversación que tuviste con Francisco Ortega en el último Festival de Autores, sobre todo esta cultura de contar historias de fantasmas en la radio, porque tú querías traer de Sí, vuelta eso. así es. O sea, mira, efectivamente, tal como lo mencioné ahí, yo sentía que había una deuda de la radio en programas que se habían transformado en su momento en emblemáticos. O sea, recuerdo perfectamente a Patricio Varela, etcétera, que todavía se pueden encontrar fragmentos o programas completos de él en YouTube.
Lo mismo con La Bailona, por ejemplo, también, otro programa emblemático que contaba con la participación de Rodrigo Fuenzalida y otros panelistas, y donde se dejaban entrar llamadas de personas que contaban sus historias paranormales. Eh, y cuando, claro, se ofrece la posibilidad, tal cual como lo describo en el libro, cuando me invitan a hablar de cine, de hecho, en la radio Bio Bio en la noche, yo de inmediato le digo a Giliño, que era el conductor del Trasnoche de la Bio Bio en ese momento, que no, el cine podía ser un tema muy elitista, muy pesado de digerir, quizás para esa hora en la radio, pero que yo sabía, era un convencido que los fantasmas iban a irse derechito por el corazón del público y que la gente iba a comenzar a responder de inmediato. Ujú. Y es así que parte esta sección sin nombre, primero en la radio Bio Bio, y después en una ocurrencia mía, de repente se empieza a hablar de un pueblo fantasma, y finalmente queda como pueblo fantasma esta sección. Ahora bien, te voy a decir que la sorpresa más agradable para mí fue saber que había gente que grababa el programa para subirlo a YouTube. Por ejemplo, está gente que después conocí, que se hicieron mis amigos, comentarios del desmadre, etcétera. Está también DJ Pachanga, que era un hombre de provincia, que se dedicaba a grabar los programas desde Bio Bio y después desde ADN y subirlos religiosamente a sus plataformas de YouTube. Y gracias a esas manos anónimas que guardaron el programa, que conservaron el programa, fue que efectivamente pudimos empezar a descasetear, a seleccionar en conjunto con la Ceci y con Marta las que nos parecían las mejores historias. Y cómo fue ese trabajo de curatoría? Porque imagino para Pueblo Fantasma, tanto en Bio Bio como ADN, son muchas historias Sí, que creo que aquí no están. Yo creo que deben no, haber para nada. al menos un 10%, quizás menos. Sí, eso es efectivo. Mira, Ujú. tratamos que efectivamente este trabajo reuniera historias con singularidades, ¿ok? Por ejemplo, había muchas historias que se parecían porque no es porque se plagian entre sí, sino que porque efectivamente, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Los, los llantos de un niño o la risa de un niño fantasma en un hospital. Teníamos por lo menos 20 versiones del llanto del niño en el hospital, y todas muy creíbles, ¿ah? En hospitales desde Arica a Punta Arenas. Entonces, obviamente, no podíamos publicar, quizás si la óptica del libro hubiese sido otra, podríamos haber publicado las 20, pero buscábamos una singularidad, buscábamos el llanto de un niño fantasma, se quedaba ese llanto del niño fantasma, quizás el mejor, etcétera, el que había tenido más desarrollo, el que había sido más impactante, y guardábamos esa para el libro. Pero la idea fue no repetirnos. A pesar de que, como te digo, todas las historias del libro me merecen mi total fianza. Yo creo que todas ocurrieron, todas son verdaderas. Eso me lo hizo sentir la misma gente cuando llamaba, cuando decía, oiga, yo no llamo siempre a la radio, me costó mucho decirme llamar a la radio, cuando no sabían cómo explicar, cuando había que ir desenvolviendo este regalo que era la historia de Fantasma, me queda súper claro que la gente nos estaba contando una verdad que los había marcado de por vida. Así que como te digo, ese fue el criterio, fue no repetirse en la temática de la historia, tratar de abordar distintos aspectos y como te digo, el otro filtro fue efectivamente el desarrollo, la calidad, la sorpresa del relato. Y hay muchas de esas historias porque los protagonistas en algunos casos son como el encuentro con ese ente. Como, por ejemplo, las historias de carretera siempre son el ente ayudando a una persona, por ejemplo, a no quedarse dormida porque se no puede chocar. Por ejemplo, Sí, por nombrar un ejemplo al azar. ujú. Eso me hizo, ¿sabes qué? Cambiar toda mi óptica respecto al tema, por ejemplo, eso queda muy claro, por ejemplo, en el caso de los carabineros que fantasma. Eso queda muy claro también en el caso de estos vagabundos que de repente aparecen al borde del camino, pero que se repiten al kilómetro siguiente y al kilómetro siguiente y al kilómetro siguiente.
pero no era tan claro en el caso, por ejemplo, de las famosas novias nortinas o, o las rubias de Kennedy, etcétera, que eran como, te quedaba la duda, ¿qué es lo que buscaban? ¿Cuál era su intención? ¿Asustar? ¿Desquiciar o ayudar? Pero soy un convencido que finalmente todas estas apariciones de carretera finalmente estaban ahí para ayudar, para prevenir, para evitar efectivamente el sueño del conductor del bus o del camionero. ¿Ah? Nos llegaron Ujú. muchas historias de camioneros, nos llegaron muchas historias de conductores de buses a ese respecto. Así que yo como conclusión primaria te puedo decir, yo creo que esos aspectos están ahí para ayudar de algún modo, ¿ah? Sea de donde sea que venga y de la forma en que venga. Y cuando recibiste estas mismas historias, me da curiosidad porque, saber, porque quienes te cuentan su testimonio, ¿lo hacen más desde el miedo o más desde la curiosidad o más de sacarse el cachito de que necesito contarle esto a alguien porque nadie me lo va a creer? Y alguien que obviamente trabaja en el oficio que haces, le va a encontrar sentido a las palabras que dice. Yo creo que aciertas en las en las dos últimas afirmaciones. Yo Ujú. creo que hay algo de psicológico en el sentido de que, mira, el trauma de ver una aparición se parece mucho al trauma, ponte tú, de haber sido violentado en un asalto, etcétera, eh, por decir algo. Entonces la gente, primero que todo, hay un tema de la liberación. Hay un tema de la liberación. Hay un tema de decir, yo no le había contado esto ni siquiera a mi familia, yo esto se lo he contado a mis más cercanos, etcétera, o a veces a nadie, y quiero contarlo porque quiero efectivamente buscarle un sentido. Quiero que alguien me diga y que trate de estructurar una lógica respecto al evento, respecto al suceso que me acaeció. Así que yo me quedo absolutamente con tus dos últimas interpretaciones finales. Como te digo, no hay nunca en una historia contada un afán de crear miedo en el público, Ujú. en quien estaba escuchando. De hecho, de eso nos encargábamos nosotros, junto con los conductores de turno. Pero de la persona misma que llamaba para contar el relato, había una intención, por cierto, de entendimiento y de liberación. De liberación en un primer segundo y de entendimiento en un segundo tiempo. ¿Cuánto tiempo estás trabajando con el tema de los fantasmas? ¿Hace cuánto tiempo Wow, mira, estás con este oficio? te voy a ser franco, o sea, mira, empiezo primero en Revista Revelación el ¿Mm? año 98, que ha sido la única revista que se ha dedicado a la fenomenología paranormal en este país. Y cierra este ciclo literario el año 2008 con la publicación de Diccionario de la Muerte, que en el fondo se podría decir que Diccionario de la Muerte es un libro que, a ver, que yo quiero mucho, ¿ah? Porque, como te digo, lo hice casi como con los descartes de los dos libros anteriores, y era básicamente lo que entraba en el ámbito de la leyenda. Estas historias de cementerio, por ejemplo, la leyenda urbana del enterrado vivo, la leyenda urbana del cremado vivo, etcétera. Y esas no cabían dentro de los libros, porque yo sabía que eran leyendas, yo sabía que esto no había acaecido en la realidad, que eran cuentos que se transmitían, que eran más parte de un legendario que de un anecdotario. Eh, pero el 2008, como te digo, se cierra ese primer ciclo. Ahora bien, justo el año en que publico Diccionario de la Muerte, empiezo, no, en realidad el año antes, el año 2007, había comenzado con este emprendimiento de los Ghost Tours, que fue una muy buena idea, no te voy a negar que llamó mucho la atención. De hecho, ha influido mucho en lo que se nota, por ejemplo, a ver, no quiero exagerar la importancia que ha tenido el tema de los ghost tours, etcétera, pero fuimos los primeros en hacer el ejercicio del Urbex en Chile, básicamente de ingresar con un grupo de gente a un lugar abandonado, contarles la historia del lugar abandonado e invitarlos a que efectivamente fotografiaran, exploraran, percibieran, escucharan junto con nosotros
Y realmente tuvimos resultados notables, habiendo hecho este experimento por lo menos yo te diría en unos 15 a 20 lugares distintos, algunos más emblemáticos que otros. Yo te diría que los cuatro más emblemáticos, obviamente, que son el Cementerio General, el ex Hospital San José, el Preventorio de Niños de San José de Maipo y, por supuesto, el que fue el ex Sanatorio Sanitas, el ex Laboratorio Sanitas, el Sanatorio Franklin. ¿Ah? Fueron ejercicios que convocaron a mucha gente, que crearon incluso una cultura de Halloween. La gente esperaba Halloween para ir a los Ghost Tours, a pesar de que iba gente todo el año, pero se sentaba el público, obviamente, en Halloween. Así que, por supuesto que a mí también me permitió crecer mucho en cuanto a la difusión, a la investigación, porque, ojo, eh, o sea, Humberto, ponte en mi lugar. Tienes la ocasión preciosa de explorar un lugar que se dice embrujado, con grupos de gente, como grupos de control distintos, cada semana, que reaccionan distinto, o que reaccionan igual, y que se concentran quizás en el mismo punto, y que quizás dicen sentir lo mismo en el mismo sector del edificio. Y eso, por supuesto, que como experimento yo creo que es notable e irrepetible. O sea, efectivamente hubo momentos en que, a ver, en cada una de las locaciones que te nombro, vivimos momentos notables, notables realmente dentro de lo que fue este ejercicio de, eh, de buscar este acercamiento, obviamente a nivel amateur, a lo paranormal, para la gente que buscaba estas 2 horas y media, 2 o 3 horas de diversión. Entonces yo, francamente, mira, yo bastantes años estuve en ese tema de los ghost tours, eh, y fue absolutamente satisfactorio. O sea, desde el punto de la academia incluso se reconoció que estábamos hablando de la creación de una forma de turismo nueva, de una forma de turismo no invasiva, eh, de una forma de turismo nueva, que de hecho donde fuimos los pioneros en Sudamérica en crear esto. Y realmente yo pensaba que mi ciclo con los fantasmas había terminado. Por ahí, yo pensaba que había terminado con el Diccionario de la Muerte, pero después sigo con todo el tema de los tours. Escribí un par de libros más, ya orientados hacia el tema del ghostwriter. Escribimos una biografía por ahí. Hicimos también un, un libro de investigación sobre el asesinato de Gervasio, etcétera. Eh, Pero volvimos al primer amor, po, volvimos al primer amor. Fíjate que con Francisco Ortega, me acuerdo cuando Francisco Ortega se me acerca por primera vez y me dice, él quería, bueno, yo quería en realidad escribir un libro más orientado hacia la historia de Chile. Yo quería escribir un libro que se llamara Su Excelencia ha muerto. Quería describir como las circunstancias de muerte de presidentes emblemáticos de Chile. Y ese libro se fue trabando, 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 tanto así que cambia el editor. De hecho, cambiamos de Ortega a Daniel Olave, y Daniel Olave casi me estaba diciendo, chapo, han pasado hartos años, vamos a hacer algo, rescindimos el contrato, y ahí es cuando le digo, mira, dame una chance, vamos a tratar porque yo no sabía por dónde abordar el libro, así que ahí le pedí ayuda a la académica Marta Ortega, que ella, una estudiante de folclore, y a la Ceci, que es una guionista excepcional, Ceci Casanova, les pedí ayuda, y es así como efectivamente logramos elegir la mejor historia y logramos volver a este viejo amor que son las historias paranormales, las historias fantasmas, y que más remate le fue bien, Humberto. ¿Qué te puedo decir? Para más remate al libro le fue bien, se está vendiendo bien, llegó a trepar por ahí entre los rankings de los más vendidos. Así que bendecido nuevamente por la historia de fantasmas, pues. Perdón, justo me silencié. Y en esta aventura de los fantasmas, ¿se pierde la capacidad de asombro o se desarrolla o nunca se pierde esa capacidad? Mira, a ver, yo te diría que
A ver, no es que se pierda, de hecho, el día que se perdiera, efectivamente prefiero dedicarme a otros temas, Ujú. pero ahora, a diferencia de buscar una sucesión desorganizada de fantasmas o de historias de relatos de espectros, de apariciones, de cosas, de entidades, sabes que me he dado cuenta de algunas constantes que se repiten, ¿ah? Y eso me encanta, porque contrariamente a lo que se dice, yo creo que efectivamente lo parapsicológico, lo paranormal, puede ser estudiado, no de forma científica, desde el punto de vista de las ciencias duras. Desde el punto de vista de las ciencias duras, lo paranormal y el fantasma siempre van a ser un misterio. Ujú. Pero creo que desde las ciencias sociales, desde la antropología, se puede construir una antropología 2.0 que efectivamente reconozca la existencia de estos seres, de estas criaturas, que reconozca su tridimensionalidad, al menos por momentos. Y como te digo, algunas constantes hemos logrado descifrar. O sea, hay algunas temáticas que se repiten. Y no te digo que se repitan como si fueran secciones de un libro de leyendas, sino que realmente se repiten dentro de este mundo real. Y eso me gusta, y eso me sorprende. Hay las historias donde hay muchas ocurridas, donde ocurren en hospitales. Y siempre es como, Sí, y de hecho lo seleccioné, es como el capítulo de El médico preocupado y la Echechito, porque siempre son como entidades que acompañan al paciente al paciente sí, o enfermo, que ven como una sí, entidad y de pronto, oh sorpresa, murió hace medio siglo. sí. Sí, ahí tienes una constante, ahí tienes una constante. En el fondo, eh, aparece el hospital como efectivamente el lugar donde, o sea, uno tiende a pensar, cuando uno dice hospital, uno tiende a pensar en esperanza, en curación, etcétera, en salud. Pero lamentablemente los hospitales son también lugares de muerte y de muchísima muerte, ¿ok? Ujú. Entonces ahí nos encontramos con dos tipos de apariciones de fantasma. Efectivamente, el fantasma que eh, da una última señal de que permanece en este plano antes de ir a otro lugar, como una especie de despedida a sus familiares o al vecino de cama o al vecino de habitación, y otros que porfiadamente han optado por no avanzar al otro plano y que quedan vagando efectivamente por los pasillos, por los cuartos oscuros, etcétera, y que son esos que tú haces mención. O sea, las enfermeras, los auxiliares saben perfectamente que en el pasillo tanto, la habitación tanto, se aparece tal cosa. No, lo tienen casi asumido como parte del inventario ya. Y saben que muchas veces muchos pacientes, no todos obviamente, porque esto es totalmente azaroso, algunos pacientes van a recibir de hecho la visita, por supuesto, de estos visitantes que tú mencionas, que pueden ser enfermeras, pueden ser niños, pueden ser pacientes adultos, que desaparecen con las mismas características a pesar del paso del tiempo. Y también están esas mismas entidades que se quedan en este plano precisamente por, por algún error cometido en vida. Eh, Sí, recuerdo en este momento dos, eh, y sobre todo una que es como, justo no la tengo seleccionada en este momento, pero la historia de una mujer que relata la separación de su marido el año 85, y resulta que después ven a la entidad de su marido, junto al hijo, ven a la persona. sí, Y lo ven precisamente como como lo que él quiere es esa búsqueda del perdón para poder descansar en paz. así es. Mira, ahí estamos en presencia de una constante. Yo Ujú. soy un convencido de que las personas, a ver, primero, nos llegaron muchas historias, por ejemplo, de esto en la radio, recuerdo, de los muertos que se resistían a morir hasta que no vieran, por ejemplo, pacientes agóricos, de enfermedades crónicas, etcétera, terminales, pero que se resistían a morir hasta que no cumplieran algún ciclo, dígase, develar una verdad, pedir perdón a un hijo, pedir perdón, qué sé yo, a su mujer o a algún otro pariente cercano,
y eso como que les impedía la muerte. Ahora bien, si esto no era posible y efectivamente la persona moría, iba a quedar en este plano en forma de una energía quizás que buscaba llamar la atención, botando floreros, botando, qué sé yo, platos, cuadros, hasta que efectivamente, bueno, esta energía se extinguía o lograba ser canalizada a través de alguna medium, etcétera, para efectivamente realizar este diálogo de la búsqueda de la verdad y del perdón. Ahora bien, hay también casos de buenas vidas, donde efectivamente la persona al fallecer asciende de inmediato, y ahí viene otro fenómeno, que es el de la persona que al parecer logró traspasar el túnel, logró llegar al otro lado, y vuelve solamente por una vez a ver a algún pariente. Generalmente ya es una versión totalmente distinta, con una túnica blanca, etcétera. Habla de hecho de que le han dado permiso para bajar, de que tiene poco tiempo para estar en este plano. Generalmente llega muy feliz, muy contenta. Dice, hija, por favor, aléjate de ese hombre. Me dieron autorización para bajar a decírtelo. Aléjate de esa persona porque te va a hacer mal, etcétera. O déjame, no me llores tanto, que en el fondo te estás haciendo mal a ti misma. Ese otro tipo de aparición es como una, más que el fantasma que se queda pegado en el departamento, es un fantasma que busca un encuentro en un espacio íntimo, como puede ser la habitación de la hija, del hijo, para transmitirle un último mensaje porque lo han autorizado a bajar. Ujú. Así también, ojo, hay experiencia que hemos recogido de personas que son como agarradas en la mitad del túnel, en la mitad de este ascenso a este otro plano, y se le dice, no, no es tu hora todavía, tú todavía no tienes que estar aquí, generalmente en forma de alguna especie de figura celestial, o a veces en forma de un pariente fallecido antes, y todavía no es tu momento, etcétera. Así que, de hecho, hay una historia que nos dio mucha entre sorpresa y risa. ¿Ah? Un señor que muere a bordo del Transantiago, le da un infarto estando sentado ahí, caminando a su trabajo, un señor de edad ya, estamos hablando de un señor maduro, superior a los 70 años de edad, y le da un infarto. Y estuvo casi 15 minutos clínicamente muerto. Esto certificado por eh, el personal de Carabineros y el personal médico que se acercó a auxiliar. Imagínate todo el tiempo que transcurre en una micro llena desde que le dicen al chofer, perdón, parece que hay alguien muerto en su bus, hasta que el bus ya está totalmente estacionado, desocupado, hasta que llega Carabineros, ambulancia y un hombre sin pulso, sin signos vitales. Y de repente este hombre a los 15 minutos despierta con una sonrisa, diciendo que había estado en un lugar maravilloso, etcétera, pero que cuando iba al cielo, comillas, cielo, alguien le había dicho que todavía no podía, no, él había recordado que estaba pagando los estudios universitarios de su nieta, que él era el responsable de la crianza de su nieta, de los gastos de su nieta, y eso lo hace volver, contra todos sus deseos de quedarse, porque estamos hablando de este más allá, pacífico, maravilloso, sin ningún tipo de ansiedades, angustias terrenales, etc. Pero él vuelve conscientemente a reintegrarse a su cuerpo porque recuerda el tema de la deuda de vida que tiene con su nieta. Esto es fantástica. Pero nosotros nos reíamos, ¿ah? Después decíamos, ni después de la muerte a uno le perdonaban el La, CAE, la deuda la universitaria. deuda. Es como que, no Claro, pagué la luz. Volver. no, claro, como no pagué la luz para abajo, ¿ah? No pagué la cuota, debo volver. Pero ojo, obviamente que entendimos que el mensaje era, ah, si bien nos reímos en el momento con el mismo corresponsal que nos contó la historia, que fue el conductor del bus, entendimos el sentido último. Era efectivamente una responsabilidad de amor que había ahí entre abuelo y nieta.
de hecho también hilándolo con una de las historias que también que se llama Aún no debes venir, que Sí, es un funcionario público de las fuerzas de orden, a la cual lo dejan fuera de combate por un balazo, y que llegando que sí, camino en el túnel le dicen, oye niño, tú no eras de acá, ándate, aún no vengas. Y resulta que era sí, el padre de su abuelo, el padre de mi abuelo, o sea, claro, es el como bisabuelo, bisabuelo, como generaciones atrás le sí, dijeron, no es tu momento. así es, así es. Entonces, como te digo, ahí, claro, teníamos que elegir. Yo Ujú, necesitaba una historia de no es tu momento, pero elegimos la que tú mencionas y tuvimos que, quizá era mejor la del búho, no lo ujú. sé. ¿Ah? Pero hay muchas, muchas historias de no es tu momento, efectivamente debes volver. Entonces, como te digo, a esta altura me sorprende que efectivamente, mira, a ver, te lo voy a decir de este modo, lo que más me sorprende es que ciertas cosas que algunos mediums muy antiguos, de los años 60, 70 o anteriores incluso, habían hablado respecto a sus creencias personales del más allá, respecto al tema de esta especie como de burocracia celestial, donde efectivamente hay un proceso de reeducación, de selección, de reenvío a la tierra, si es que efectivamente de reencarnación, si es que debes aprender algo más, de pulir tu alma, de pulir como tus valores, de pulir, de perfeccionar tu capacidad de entregar amor. Al parecer no era tan descabellado como lo imaginábamos. Yo llegué a pensar muchas veces, y es una gran pregunta que me hacía, ¿cuánto tiempo dura esta energía que llamamos alma después de la muerte? Nunca dudé de la existencia del alma, Ujú. pero sí dudé de cuánto tiempo podía pervivir después de la muerte. Días, meses, etcétera. Y creo que no, pues efectivamente, al parecer, contra todo lo que uno pudiese pensar en este mundo cínico, descreído en que estamos viviendo, sin totalmente vacío, vacío de valores, etcétera, al parecer hay un orden al otro lado. Hay un orden donde no hay un infierno, no es que haya un juicio, pero sí hay un llamado a que en tu próxima vida mejores ciertos aspectos, mejores ciertas cualidades o defectos en tu próxima vida. Creo que hay un llamado creo en la reencarnación inteligente. A eso quiero llegar, querido Humberto. Me decanto por una reencarnación inteligente producto de todas las historias que he escuchado. Y, y quiero irme a otra de las historias, esta me causó mucha curiosidad porque involucra a Clara Charansky, presidenta Sí, del Consejo de Defensa del Estado del año 2006, que tiene como protagonista a Mateo Gallardo, que muere así es. que muere en un servicentro, pero a su vez se presenta a Sí. trabajar. O sea, muerto, lo ve, o sea, se presenta, Clara Charansky lo ve, se presenta en la universidad, como lo ve mucha gente hasta que se dan cuenta que el tipo murió varias horas antes. O sea, ahí surgen varias interrogantes. Lo primero Ujú, tienes, primero que todo, a una autoridad del Estado. Estamos ujú, hablando de una persona seria entre las serias. O sea, Clara Charansky en su momento era la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. ujú. Y que ella testigüe que efectivamente vio a un abogado que ella conocía perfectamente y no había posibilidad alguna de confusión, por supuesto que te desestructura, pues ahí ya las voces de los escépticos se acallan porque no hay posibilidad alguna de que no sea sino el fantasma de Mateo Gallardo. Ahora bien, yo creo que las circunstancias de la muerte de Mateo Gallardo todavía no han sido aclaradas. ¿Ah? Yo creo que a él lo mataron. Yo creo que a Mateo Gallardo, yo creo en la tesis de su asesinato. Ujú. De hecho, por lo que se encontraba investigando en el momento en que aparece muerto en el servicio. Y yo creo que su muerte fue tan rápida que, como te digo, y eso también es una constante, él, al ser tan rápida su muerte, al no tener la oportunidad de despedirse de nada, de ningún tipo de procesos como los que te había descrito, eh,
él hace una especie de símil de su rutina, presentándose en su trabajo, presentándose en los lugares donde a él lo llamaban su responsabilidad. ¿Ah? Ujú. Entonces, para mí es una gran historia de fantasmas, porque efectivamente también nos dice mucho de qué pasa cuando efectivamente las muertes son repentinas. Yo quiero pensar, obviamente, que Mateo Gallardo entendió en algún momento del otro plano que ya no correspondía que siguiera con esa rutina, etcétera. De hecho, no siguió apareciéndose en el consejo que yo tenga memoria o conocimiento, y por ende ya no se le ve. Pero es una historia de fantasmas imbatible. ¿Ah? Yo creo que hay una o dos que se pueden comparar. Mira, para Fantasmas de Casas Embrujadas de Chile, me encontré con una aparición igual de impresionante, que involucraba a una persona que había fallecido, que fue vista en la calle por un senador de la República. ¿Ah? Te estoy hablando de los tiempos cuando los senadores de la República eran una autoridad respetada po, y seria, Y que podían andar en la calle. y que podían andar en la calle y caminar. Ujú. Además, muy buen punto. Y efectivamente, pues el senador Ángel Guarelo testimonia haber visto a tal persona que él conocía, y esta persona había fallecido en su hogar repentinamente por un ataque cardíaco 6 horas antes que él lo ve caminando por la avenida Pedro Montt en Valparaíso. ¿Ok? Ajá. Entonces, como te digo, impresionante. Ahí tienes otro testimonio, porque él incluso lo ve mal, lo ve como con la mano en el pecho, lo ve con cara de afligido, y lo ve entrar a un club de lectura, eh, con los que abundaban en esa época, así como club de hombres, etc. Y él dice, chuta, en un momento sentí la tentación, lo vi tan afligido, lo vi tan mal, que sentí la tentación de haberme devuelto y haber preguntado por mi amigo, pero no sé qué me pasó. Y fíjate que espera mediodía y dice, sigue preocupado por el amigo, y va a ver, y va a la casa. Y en la casa se entera, obviamente, de que él había muerto de un ataque cardíaco, etcétera. Pero ahí va, hay un tema que también es una constante. A ver, este señor, llamémoslo señor X, el que se le apareció al senador Guarelo, se pudo haber aparecido frente a su familia y haber evitado toda esta finta y haber dicho, yo todavía existo, yo estoy aquí, yo no me he disuelto en la nada, yo soy una entidad aún que va a ascender, que va a trascender. Ujú. Pero esto habría impresionado a su familia, obviamente, quizás habría sido demasiado impresionante. Entonces opta el camino de aparecerse al amigo, sabiendo que el amigo va a tomar la decisión de ir a su casa. Y esta historia va a tener una resolución, que va a ser el develamiento del misterio. Dígase, saben que vi a mi amigo y aquí la familia me confirma que él ha muerto 6 horas antes. Ahí tienes nuevamente el mensaje indirecto, que es otra constante que hemos encontrado en la historia de Fantasma. De hecho, sabes que esa historia del senador Guarelo, con esta aparición que él ve, que es una historia de 1918, la encontré tan buena que yo no la pude reducir a una anécdota más de Fantasma y Casa Embrujada de Chile. Yo opté por poner la versión completa del libro, la versión facsimilar del libro de 1918, porque encontré un libro extraordinario, ¿ah? Para la historia de la parapsicología en Chile. Y el trabajo de estas anécdotas, porque no Ujú. son no son historias que probablemente la más larga puede durar una plana y media, pero Sí, las otras ujú. son como, ¿cuál fuera un álbum de fotos? Ocupan Sí, este espacio. Por qué hacerlo así? ¿Por por qué compactarlas algunas? mira, eso lo conversamos con Daniel. Daniel era partidario en un comienzo, Daniel Olave, mi editor me refiero. Ujú. Era partidario, ponte tú, de tomar menos historia, de tomar unas 10, 11 y desarrollarlas. ¿Ah? Hacer un libro mucho más concentrado en 10, 11 o 12 buenas historias de fantasma. Pero, a ver, ¿cómo te lo digo?
creo que en esta historia, primero que todo, a ver, yo creo que mientras más palabras yo le hubiese agregado a una historia, más detalles, la habría transformado más quizás en un cuento de fantasmas victoriano, como los de Edith Wharton, los de Charles Dickens, o como un capítulo del día menos pensado, y habría puesto un manto de duda. Yo creo que mientras se hubiese agregado palabras para lo que además desconocíamos más de la historia, si finalmente, y por eso yo, a ver, cómo te lo digo? Si hubiésemos abundado más en la historia, le hubiésemos restado credibilidad. Ujú. ¿Yo qué preferí? Seguir la dinámica, y por suerte logré convencer a Daniel, le dije, este libro debe tener la misma dinámica que tenía el programa de radio. Una llamada entraba, un WhatsApp entraba, un audio de WhatsApp entraba, se leía, se comentaba, se seguía con el próximo. Eh, yo creo que fue la mejor opción y creo que acertamos con el modelo que tomamos, porque efectivamente es un narrador muy neutral, extremadamente neutral, cosa que deja que las historias se defiendan por sí solas. Si yo agregaba palabras, si yo agregaba muchas palabras, en el fondo lo que estaba haciendo era tomar parte, pasar a ser otro tipo de narrador. Yo quería efectivamente que el libro tuviese la dinámica de un programa de radio y que la persona, donde quiera que fuese, que abriera el libro, recibiera ese golpe al mentón de la primera historia que encontrase. Tenía que ser así. Y a tu juicio, con los años, con el oficio, ¿qué hace que las historias de fantasmas tengan ese atractivo? Tengan esa cosa sabrosa, para el que crea o probablemente para el que no. Pero ¿qué hace que las Sí. historias de fantasmas tengan ese algo? Mira, yo soy un convencido de que, a ver, por mucho que, por mucho que pasen los años, eh, está el gran misterio, esa gran sombra que se cierne sobre nosotros, como diría Jung, ¿ah? Esa gran sombra inconsciente llamado muerte. Podemos hacernos los tontos, 10, 20, 30, 50 años, podemos hacernos los tontos hasta que, mira, hasta que de repente nos encontramos con la muerte de forma abrupta, en la forma de la muerte de un hijo, de una madre, de un amigo, de un pariente, pero aún así somos jóvenes todavía y podemos hacernos los tontos. Podemos tener ese duelo y podemos seguir existiendo como si nada pasase. Pero cuando ya sobrepasa, yo tengo 49 años, y estoy viendo fallecer a una generación completa, estoy viendo fallecer a la generación de mis padres completa, a la de mis profesores. La muerte, cada día que pasa, se va volviendo un asunto más acuciante. ¿Ah? Necesitas certeza de qué es lo que pasa más allá. Y empiezas a preocuparte. Y bueno, hay casos emblemáticos, hasta la misma Quintrala, recuerda que se empezó a preocupar por el aspecto espirituales de su alma convenientemente 1 o 2 años antes de su muerte, dejando de ser esta pelirroja malvada. Entonces yo te digo, es una curiosidad y a la vez un temor el tema de la muerte que cruza la historia de la humanidad, y tanto cruza la historia de la humanidad que yo te diría que incluso la gran fortaleza del tema es lo transversal que se vuelve. Yo he hecho muchas veces el siguiente experimento. Yo llego a un encuentro social. A veces, bueno, a veces yo te digo, cuando la gente me reconoce en un encuentro social, yo trato de evitar el tema de los fantasmas. No, yo no vine a otra cosa, yo vine a acelerar, no vine a contar historias de fantasmas. Pero otras veces conscientemente te digo que he hecho el experimento y he deslizado una historia de fantasmas. ¿Qué pasa? Inmediatamente alguien se agrega y cuenta otra. Después alguien cuenta otra. Y el círculo se va estrechando, se va haciendo más intenso y se crea una ronda de fantasmas, como yo le llamo.
Y es una ronda de fantasmas que cruza edades, que cruza eh, situaciones económicas, que cruza ideología, que cruza profesiones, etcétera. Todos estamos desnudos finalmente ante el fenómeno paranormal y consecuentemente ante la muerte también. Es muy transversal el tema, es demasiado transversal. Eso es su encanto. Y en el fondo también es como el folclore. Es como siempre va a haber alguien que te va a contar una historia, que le pasó algo, o que le pasó al amigo de un amigo, o las historias del campo Por chileno, supuesto, que hayan visto por supuesto. algo increíble o poco creíble para el raciocinio, pero increíble en la historia, en la dimensión desconocida, porque eso se nos escapa. Por último, por el escéptico que puede estar viendo esto, que estamos hablando tonteras, pero hay algo que se nos escapa. Hay algo más allá. Hay algo que no le podemos poner razón, no le podemos poner ciencia, porque simplemente es. Así es. Tú lo acabas de decir, simplemente es. O sea, yo te digo, o sea, de hecho me acuerdo perfectamente, en los años 90 hubo un movimiento escéptico muy fuerte, hubo un movimiento escéptico militante, a fines de los 90, que surge, bueno, tú sabes, como toda moda cultural, surge de hecho primero en Europa, Estados Unidos, finalmente Latinoamérica. De hecho hubo una asociación escéptica chilena. ¿Ah? Gente que no cree ni en ellos Eh, mismos. claro, y fíjate que curiosamente los escépticos se extinguieron. Fue una moda cultural, como te digo, que duró desde los años 90 hasta máximo el año 2005 y luego se disolvió. Y el fenómeno siguió. Yo creo que, claro, obviamente que ahora, pero fíjate que ahora se puede analizar más fácilmente el surgimiento de los movimientos escépticos en los 90 y el fenómeno del fantasma. Es obvio que el fenómeno de los movimientos escépticos en los 90 surge como una reacción a los progresos que había hecho la neurociencia. Por supuesto que sí, po, ¿ah? Pero aún así la neurociencia, con todos los avances que ha tenido, con todos los avances para explicarnos dónde radica cuál emoción, tal o cual emoción, en qué zona del cerebro, no terminan de explicar la historia de fantasmas y lo que pasa después de la muerte. Bueno, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, eh, déjame decirte que qué tremendo libro, entretenido, Ya. sorprendente. Hay historias, tienen un poco de comedia, porque hay algunas son muy graciosas y otras Sí, que son terroríficas, que no necesitan más desarrollo, porque son tal cual lo mencionaste, como en la llamada telefónica, listo, se me apareció, me vio mi compañero, nos sí, morimos de miedo, fin, y nada más, y nada más. sí, Y son historias concisas, son historias precisas, probablemente para quienes van a ver esto o van a escuchar, no, quizás no sea necesario leer el libro completo, pero sí es cosa de hacer esto y te vas a encontrar con una buena historia. Y te así vas a es. encontrar con una buena historia, con un buen pasatiempo, un libro que lo puedes probablemente leer a esta hora, a la hora que sea transmitida esta conversación, pero también, y también ha sido una grata conversación, sobre todo esta casi hora que llevamos. César, bueno, nuevamente, darte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste respecto del libro, de su oficio, los tours fantasmales. Por favor, adelante. Bueno, en el fondo, a ver, decirte que fue un libro que disfruté mucho. eh, bueno, primero agradecer a las manos anónimas y no tan anónimas, con mi querido amigo Antares del Desmadre, a DJ Pachanga, chicos de provincia, etcétera, de Santiago, que religiosamente registraron el programa. Sin ellos no habría sido posible. Agradecer también la labor de escaseteo, de selección que hicieron Ceci y Marta desde sus respectivos oficios. Agradecer también a la editorial, que de hecho fue casi que Daniel Olave me dijo, queda un cupito por ahí para ver si lo tiramos el 2022. Eventualmente puede haber salido el 2023 incluso.
Pero queda un cupito por ahí y logró meter el libro, deslizar el libro, así que agradecimiento a Aguilar, a Random House, porque apostó por el proyecto. Yo estoy seguro que se va a venir una segunda parte. Y lo otro, bueno, invitar a la gente a que participe, porque Pueblo Fantasma no ha muerto, sigue más vivo que nunca. De hecho, tenemos transmisiones los martes a las 11 de la noche, los jueves a las 11 de la noche y los sábados a las 9 de la noche por mi canal de YouTube que se llama Top 10 Pueblo Fantasma. Y ahí nos juntamos, hacemos en vivo, la gente llama y se mantiene esta cultura radial, entre comillas, de llamar, de contar la historia, de compartir el hecho sorprendente. Se habla de muchísimas cosas, pero por supuesto que lo primordial sigue siendo, obviamente, los misterios, lo paranormal, etcétera. Así que la cultura de Pueblo Fantasma sigue ahí. Bueno, los Ghost Tours también, si bien ya no sigo tan relacionado al tema de los Ghost Tours, para no perder la costumbre, suelo ir una vez al mes a Santiago, eh, a hacer algunos tours al cementerio general, que me encanta hacer el ejercicio de hacer el tour, de relacionarme con la gente, de hacer esta pedagogía básica respecto a no olvidar, mira, el, a ver, yo no, el objetivo de los tours nunca ha sido, Humberto, asustar a la gente. Obviamente la gente se asusta, por supuesto, pero yo no terminaría feliz un tour si la gente no entendiera que el fin último de este ejercicio es que honren a sus muertos, que escuchen a sus muertos, que lo ayuden a transitar a sus muertos, que no los olviden, porque efectivamente, créeme que desde el otro lado es lo que ellos desean. Ser perdonados, ser queridos, ser honrados. Esa es otra constante que se me olvidó decir. No hay muerto que no le interese el destino final de sus restos mortales. Desde el otro plano, no hay alma que no se interese por el destino final de sus restos mortales. Y por lo mismo el fenómeno sigue vigente, por lo mismo el fenómeno sigue cambiante y todo sigue fresco como hace 4.000 años, 6.000 años. ¿Qué más poder agregar? César Parra, autor de Historias chilenas de fantasmas, testimonios reales, editado por Aguilar, en conversación con esta casa digital. César, muchísimas gracias. No, te pasaste, Humberto, realmente fue una grata conversación, una conversación de alto vuelo, así me gustan las conversaciones, así que, no, pues yo feliz, honrado de haber estado en el programa y te agradezco de corazón, de verdad, muy Y, amable. y obviamente atento al segundo volumen de las historias chilenas de fantasmas. César Parra, gracias. Y a quienes nos están viendo y Gracias, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. chao, muy amable, gracias.